Santo Dios y Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque somos indignos de venir ante tu presencia. Pero Jesucristo, por medio de su sangre, nos ha hecho dignos de venir a tu presencia. Porque cuando Él murió, rompió el velo que nos separaba. Cuando Él resucitó, Señor, ganó la victoria. Y cuando creímos en Él, Señor, nos hizo partícipes de toda su obra de salvación. Padre, en esta hora queremos entregar esta reunión en tus manos y este tiempo de reconocerte a ti, el único y sabio Dios, de reconocer tu grandeza, de reconocer tu hermosura, tu amor, Señor, de reconocer tus virtudes. Y queremos pedirte, Padre, que nos ayudes a hacerlo con entendimiento y de todo corazón. También, Señor, si hay pecado en nuestras vidas, te pedimos que nos perdones, porque muchas veces fallamos. Y te rogamos que nos ayudes a poder alabarte a ti, Señor, con conciencias puras, sabiendo que Jesucristo ha perdonado todos nuestros pecados y también que Él ha pagado por nosotros, Señor, y como dice tu palabra, que ¿quién nos acusará si tú eres el que nos justificaste, Padre Santo? Quiero pedirte que bendigas a los chicos que no se pudieron conectar y a los que están llegando por diferentes motivos. Lo hacemos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar cantando la canción ¿Quién dices que soy? ¿Quién dices que soy? ¿Quién dice la gente que sos vos? Es una pregunta que yo me hago a menudo. Si alguien me tuviera que describir o tuviera que hablar de mí, ¿quién diría que soy? Y por ahí mi novia me diría, bueno, él es un chico muy reflexivo, pero es un chico que se molesta a veces de manera muy fácil, o podría decir un montón de virtudes y de defectos míos. Pero la pregunta en esta hora es, ¿quién dice Dios que somos nosotros? Y la palabra de Dios dice que independientemente de todo tu temperamento, tu carácter, si has creído en Jesucristo, ahí en Juan 1:9 dice que somos hijos de Dios. Porque la palabra de Dios dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, perdón, Juan 1:12, les dio potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Qué importante esto, ¿no? Qué grande, porque yo este pasaje lo aprendí de muy chiquitito y para mí no tenía tanto sentido de chiquito, quiero admitirlo, pero a medida que fui creciendo y me fui dando cuenta de cada vez más de mi potencial para hacer el mal naturalmente y de dónde Dios me rescató y que no solamente eso, sino que me dio una herencia en Él, de que me hizo su hijo adoptándome. Digo, qué grande es esto, porque Dios es purísimo y yo realmente no lo merezco y sé que ninguno de los que estamos acá lo merecemos. Pero si creíste en Dios, sos hijo de Dios. No importa tu carácter, no importa las cosas que hayas hecho. Si creíste en Él, si has entregado tu vida a Él, sos hijo de Él. Y qué grande que podamos decir esto, ¿no? Qué hermoso. Vamos a cantar esta canción reconociendo el poder de Dios, la misericordia de Dios, el poder de perdón que tiene Dios, ¿no? Porque y la adopción que Él ha hecho con nosotros, que nos ha aceptado como hijos, y hoy podemos decirle Abba Padre, como dice la palabra. Entonces, cantemos juntos, bien fuerte, para que todos escuchen quiénes somos en Él. Somos lo que Él dice que somos. Vamos. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor
por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Que aun siendo yo un pecador, Él murió por mí. Si Él murió por mí, libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Y podemos decir gracias al Señor en esta hora, ¿no? Porque realmente nosotros no podríamos hacer nada para merecer tan grande salvación, tan grande don como dice la palabra. La siguiente canción que vamos a cantar habla sobre esto. Empieza con una pregunta, dice, gracia y paz. Primero una declaración, no, gracia y paz. Y después la pregunta, ¿cómo puede ser que esto venga a nosotros? Gracia y paz, ¿cómo puede ser que un pecador tenga gracia y paz delante de Dios? Y porque Dios nos ha amado tanto que ha dado su único Hijo unigénito para rescatarnos a nosotros. Qué grande lo que hizo el Señor por nosotros, ¿no? Qué bello que es la obra que ha hecho Dios por nosotros. Cantemos entonces esta hermosa alabanza que habla de todo el plan de salvación y lo que obtuvimos no por nuestros méritos, sino solamente por los méritos de Jesucristo. Gracia y paz, ¿cómo puede ser para el transgresor y al ladrón sin valor? Dices que nuestro juicio es morir por la eternidad en dolor y sin ti. Oh, 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 qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí.
tu gracia vino a mí. Gracia y paz, ¿cómo puede ser que el perfecto Rey con su sangre pagó? Qué expiación tan grandiosa tú das, que más vil pecador puede limpiar y librar. Oh, 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 qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Gracia y paz, ¿cómo puede ser? Canción de gratitud cantaré sin parar. Apartado y amado por Dios, satisfecho estoy en Jesús mi Señor. Oh, 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 qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Tu gracia vino a mí. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Tu gracia vino a mí. Qué lindo poder cantar, ¿no? De que todo lo que hemos tenido es porque Dios nos lo dio. Nos lo dio en su gracia, como dice, no es un regalo. Ni yo ni vos podríamos comprar nunca jamás el regalo de la salvación. Dice la palabra de Dios que Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar, que Él va a estar con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Y la siguiente canción va a hablar de esto. Dice, mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. Podemos pasar por momentos difíciles en este mundo, podemos pasar por circunstancias que tal vez muchas veces no lo entendemos, pero chicos, tenemos algo que a nosotros nos tiene que hacer permanecer firmes en la vida, y es la esperanza que tenemos en Jesucristo. A diferencia de la gente que no cree en Dios, nosotros tenemos un ancla que nunca se va a mover. A diferencia de la gente que no cree en Jesucristo, nosotros tenemos un fundamento que nunca se va a mover. Una promesa del único que es verdaderamente fiel. Una promesa de aquel que no cambia con el tiempo. De aquel que, como dice la palabra, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso, independientemente de cómo estemos, podemos cantar y decir con confianza, en Jesús somos fuertes.
Estoy bien, soy fuerte en Jesús. Estoy pasando por un momento muy complicado, el Señor es mi fortaleza. No tengo, como hablábamos hoy, no sé qué decisión tomar, el Señor es mi guía y el Señor me va a orientar y en Él voy a ser fuerte. Hay cosas que me desaniman en la vida, que me hacen titubear, tengo miedos, Él es mi fortaleza. En Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es. Recordemos cómo los discípulos cuando pasaron por gran tempestad clamaron al Señor y el Señor se levantó y cayó a los vientos y enmudeció los vientos y tranquilizó el mar. Así también Él es el mismo que antes, hoy puede hacer lo mismo en nuestras vidas, ayudarnos contra todo viento y marea que pasemos. Cantemos esta canción hablando de quién está quién es por nosotros, como dice su palabra, ¿no? Ah, ¿quién es nuestra roca? Nuestro Señor, el Dios Todopoderoso. 2, 3. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey, Él es Dios, Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia
presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe en Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey, Él es rey. Así es, Él es rey hoy y por siempre. Y antes de pasar al momento de la palabra, vamos a cantar una última canción. Dice Eclesiastés, capítulo 3, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y el capítulo 12, vamos a seguir leyendo Eclesiastés 3. Dice, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, de curar, de destruir, de edificar, de llorar, de reír, tiempo de endechar, tiempo de celebrar, de esparcir piedras, de juntar piedras, de abrazar, de abstenerse de cariño, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. Y dice el capítulo 12 de Eclesiastés. Termina esta parte, vamos a terminar este versículo porque es importante. Dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Y vamos a leer así el primer versículo del capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y antes de que empiecen a pasar muchas cosas. Esta canción que vamos a cantar dice, cada cosa en la vida tiene su justo lugar. Así como Salomón decía que hay tiempo para todo en la vida, nosotros mismos, aún siendo jóvenes, ya pasamos por varias cosas y nos damos cuenta. Muchos de acá estudian en la facultad y saben que hay tiempo para estudiar, hay tiempo para descansar, hay tiempo, a veces solamente el tiempo del día es para estudiar, ¿no? Cuando se vienen los exámenes, ahí Dori se ríe porque estuvo en semana de finales y que medicina te hace estudiar mucho, ¿no, Dori? Y todo tiene su tiempo en la vida. Ahora, aunque todo tenga su tiempo, y aunque Dios sea nuestra roca, como cantábamos recién, muchas veces podemos fallar nosotros, ¿verdad? Y la Biblia nos llama a hacer algo, a tener en cuenta a nuestro Creador en cada decisión que tomemos. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acordémonos de Dios. Y esta canción dice, es un pedido esta canción, dice, enséñame a vivir el hoy de tal manera que el mañana no tenga que reprocharme el ayer. Es un lindo juego de palabras, ¿no? Toda decisión que tomemos hoy va a repercutir en el mañana, y tal vez el día de mañana, si tomamos una mala decisión, nos acordaremos del pasado y vamos a decir, ¿por qué no hice las cosas bien? Yo no sé si te ha pasado en la vida de reprocharte por cosas que hiciste antes que no hiciste bien. A mí me ha pasado muchas veces, Milán es testigo, no me va a dejar mentir, y muchas veces fue porque yo no tuve en cuenta a Dios en mis decisiones. Ahora, yo doy fe de que cada vez que tuve en cuenta a Dios en mis decisiones, Dios no me dejó tomar malas decisiones. Y al día de hoy disfruto de las buenas decisiones que he tomado en Dios. Y te aseguro algo, con mi poca experiencia, es que cada vez que uno toma la decisión, una decisión en la voluntad del Señor,
no se reprocha por lo que hizo ayer, sino que agradece a Dios por lo que Él nos ayudó a hacer, por la decisión que Él nos ayudó a tomar. Decisiones tomamos todo el tiempo, chicos, constantemente, todo el día, tomamos muchísimas decisiones. Pidámosle a Dios que Él nos enseñe que cada decisión sea guiada por Él y sea tomada con un corazón dispuesto a agradarle a Él y no buscando lo nuestro propio, sino glorificarle solamente a Él. Cantemos entonces esta última canción, Cada cosa en la vida. Vamos. Cada cosa en la vida tiene su justo lugar. Cada cosa tiene un tiempo para hacerse realidad. Es por eso que preciso que me enseñes a mirar y a no por delante y el presente que está acá. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que el mañana no tenga que reprocharme el ayer. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que el mañana no tenga que reprocharme el ayer. Enséñame. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, también de reír, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de saber lo que hay que hacer. Es por eso que preciso que me enseñes a vivir y a no equivocarme cuando tenga que elegir. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que el mañana no tenga que reprocharme el ayer. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que el mañana no tenga que reprocharme el ayer. Enséñame. Que así sea. Samu, ¿querés orar para entregar este momento en las manos del Señor y también presentar a Osvaldo, que bueno, le damos la bienvenida a Osvaldo, que nos acompaña hoy? ¿Querés, Samu, orar? Muchas gracias, hermano. Oramos. Padre Celestial, gracias, Padre, porque podamos tener este momento como jóvenes para escuchar tu palabra, para alabarte, para pedirte, Padre, que nos enseñes a ser más sabios. Padre, agradecer por la salvación, agradecer, Padre, porque no merecíamos tanto amor, sin embargo, pudimos ver a Jesucristo un día y aceptarlo en nuestros corazones. También agradecemos la presencia de Osvaldo y gracias, Padre, por su vida, por su don, por su ministerio que lleva a cabo. Ayúdanos, Padre, a ser edificados y crecer juntos. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hoy nos trae la palabra Osvaldo Maxio, que es psicólogo, especialista en sexualidad, matrimonio y familia. Les habíamos pedido a él hace, creo, 2 años atrás, que él tocara un tema cuando hicimos la conferencia sobre pornografía, y bueno, él no pudo por diferentes circunstancias, y hace poco él se ofreció para tocar algún tema de interés que nosotros tengamos, así que le ofrecimos
tema que va a abordar este sábado. Así que Osvaldo, sentite en casa. Gracias por venir. Y nada, ojalá que Dios te use y podamos seguir todos edificados. Bueno, muchas gracias, queridos. Un gusto estar con ustedes. Había escuchado mucho de ustedes en la iglesia en calle 58, ¿no? O avenida, no sé si avenida o calle, pero bueno, siempre hay comunicación. Sí, en aquella oportunidad había otros compromisos, ¿viste? Lamento profundamente. Yo quiero aclarar, chicos, ya que algunos están estudiando, y eso es muy importante, ¿no? Yo comencé a estudiar a los 32 años psicología. Yo ya era anciano en una iglesia que se había formado hacía poco, allí en Lanús Oeste, en un anexo de donde nosotros nacimos con mi esposa Carmen, que ya la vieron en la foto. Y empezamos a trabajar con matrimonios, empezamos a trabajar, bueno, con los jóvenes siempre, pero el tema matrimonio es un tema que, si bien está tratado en la Biblia desde el punto de vista teológico, legal, y hay algunas cosas muy lindas ahí en Cantar a los Cantares que yo sostengo firmemente que no tiene ninguna alusión profética. Para mí es un registro de un vínculo matrimonial maravilloso, que es un ejemplo de muchas cosas. Quizás algún día ustedes que son jóvenes mayores podamos hablar del tema preparándolos para la vida futura, ¿no? Y también para la presente. Y me pareció que me faltaba, sí, tenía conocimiento de lo que es el hombre, en su caída, lo que es el hombre para Dios. El doctor Billy Graham decía, si uno quiere conocer a Dios, tiene que leer y estudiar los salmos. Si quiere conocer al hombre, leer y estudiar Proverbios y Eclesiastés, o sea, el libro que hemos leído, escuchado recién, ¿no es cierto? Por supuesto que la conducta del hombre está registrada de tapa a tapa en la Biblia. O sea, el porqué de la Biblia es justamente que Dios quiere manifestarse y hacerse conocer a través de su palabra, de su pensamiento. Por eso yo como psicólogo fui viendo la Biblia, por supuesto, como un hijo de Dios, pero a veces con otros ojos, que inconscientemente, ¿no? Tampoco estuve ahí buscando cosas raras, pero hay un concepto también, y es bueno que esto viene al tema que vamos a tratar, de la conformación del ser humano. ¿Cuál es la antropología bíblica del ser humano? O sea, cómo está descrito en la palabra de Dios el hombre y la mujer, el ser humano. Por varios textos, y el más importante es el que está en 1 Tesalonicenses 5:23, que habla de las tres áreas del ser humano: su cuerpo, su mente y su espíritu. Cabe aclarar que para cuerpo siempre es cuerpo, para mente la palabra del griego de la cual se extrae psiquis. Por lo tanto, como ustedes ven, la palabra es psiquis también, o mente, y también la palabra alma. Alma se traduce como, o psiquis se traduce como alma. O sea que tanto mente como alma tienen el mismo origen. Son dos palabras que se usan para representar un área del ser humano. El alma y la mente, es la misma. Y luego está el espíritu del hombre, que tiene un significado o otra palabra con la cual se le denomina, que es un poco más poético, que es corazón, pero que no está referido al músculo, al músculo del corazón, al que nos bombea la sangre, nada que ver. Yo he escuchado a veces predicadores que pareciera que estuvieran hablando del corazón órgano, ¿no? Cuando dicen hay que recibir a Cristo en el corazón, ¿no? La forma que, no sé si es aurícula derecha o aurícula izquierda, pero corazón es una palabra simbólica, poética. Está corazón, espíritu y hombre interior. Hombre como nombre genérico también, ¿no es cierto? Hombre o mujer, interior. ¿Por qué esta diferencia hago?
Porque si decimos que la mente es la función del cerebro, ¿sí?, y también es alma, podemos suponer, no es una declaración categórica, que los animales también tienen alma en ese sentido, una función psicológica, psíquica. Se ha estudiado la psicología de los animales, hay animales con mayor desarrollo psíquico que otros, inteligencia. Vemos el adiestramiento que aprenden muchos animales, evidentemente porque su mente responde a un adiestramiento, una conducta de su entrenador, ¿no? Pero ¿qué sucede? No tienen espíritu. Por lo tanto, el animal, a veces vemos algunos documentales, a veces ponen documentales sobre los depredadores, ¿no? El animal no tiene sentimiento de culpa. Si tiene hambre, mata y come. O lo que fuere. Es instintivo como se maneja. Nosotros en el espíritu tenemos la conciencia del bien y del mal. No tenemos que confundir el concepto de que una persona está consciente o inconsciente cuando justamente perdió su estado psíquico de comunicación exterior. Son dos palabras diferentes significados. O sea, estar consciente, sí, estoy con los ojos abiertos, estoy entendiendo, estoy escuchando, estoy viendo lo que pasa a mi alrededor. Porque tomo conciencia, pero conciencia no de valorativamente bueno y malo, sino tomo contacto con la realidad y tomo una percepción de lo que me está rodeando. Luego, por supuesto, la conciencia moral o espiritual está radicada en el espíritu del hombre. El espíritu del hombre, lo que yo puedo llegar a entender, es lo que Dios colocó en Adán y Eva. Y Adán, sobre todo, es el espíritu de vida, que sopló en su nariz aliento de vida. Y el espíritu, dice la palabra, que vuelve a Dios que lo dio. O sea, cuando una persona muere, no termina todo ahí. La vida continúa. La vida no tiene fin. Esto es importante que lo pongamos en claro, nosotros lo tengamos. La vida no tiene fin. La muerte no es el fin. Es la continuación de esta vida, pero con dos destinos diferentes. Hay vida de salvación y vida eterna, y hay muerte eterna. Pero justamente es una muerte que es en vida. Hay un ejemplo de una historia. Yo digo historia porque no sé si es parábola, la que ustedes conocen como Rico y Lázaro. Dicen los teólogos que el Señor nunca mencionó el nombre de un personaje de la parábola. Quizás nombró una función, como el caso del buen samaritano, ¿no es cierto? Cada uno del samaritano escribió un sacerdote, pero no dio nombres. Fueron también palabras muy amplias. Pero en el caso de Rico y Lázaro hay un nombre. Y es interesante esto. Cuando mueren ambos, y sabemos que no es porque uno fuera rico y el otro fuera pobre o con llagas, sino que evidentemente había una predisposición para con Dios de parte de ellos. Él, el rico, reconoce a Lázaro. Hay una figura un poco quizás descriptiva para que la entendamos. Muchas cosas en la Biblia son como parábolas, aunque esto era una figura que bien el Señor Jesús podía perfectamente conocer los destinos. Tenía percepción de la vida cotidiana y también podía saber, como Dios omnisciente, cosas que pasaban en el más allá, ¿no es cierto? Entonces, ese diálogo que está allí registrado, para mí, y convencido, fue real. Porque además este hombre, además de pedirle a Abraham que mojara a Lázaro su dedo en agua y le secara su lengua, le pide que vaya alguien a hablar a sus hermanos, que tenía 5 hermanos, para que no vengan a ese lugar. O sea, que tenía memoria. O sea, por eso decimos que la mente, junto con el espíritu, que no es lo mismo, pero están juntos, parten a la eternidad. ¿Y por qué también decimos esto? Porque ustedes leanlo esto, que hay poco se dice de esto. ¿Cómo son juzgadas las personas que no conocieron a Cristo, que no se les predicó el Evangelio? ¿Por qué se va a predicar a lugares inhóspitos, a lugares de donde hay tribus muy lejanos, que no tienen ningún contacto con otras poblaciones, que no conocen a Dios?
y para que puedan tener la oportunidad de salvarse. ¿De qué manera? Allí en Romanos, cuando Dios juzga a una persona, dice que lo va a juzgar según si vivió de acuerdo a la ley o sin ella, hablando de la ley de Dios, hablando de los 10 mandamientos, que es lo bueno y lo malo, que el hombre debe hacer y no debe hacer. Pero, ¿qué pasa con las personas que, en el caso de no ser judío y no conocer los mandamientos, muere sin conocer de Dios y se despierta en la eternidad? Y allí dice que su conciencia le va a demostrar, su conciencia moral, le va a decir si es culpable o no es culpable de qué. En toda cultura, está demostrado por los antropólogos, siempre ha habido un área religiosa, valorativa, donde había leyes, a veces orales, sin estar escritas, donde las personas las obedecían o no las obedecían. Para esa comunidad eran buenos o eran malos. No sé si me explico. O sea, sin haber una constitución, sin haber leyes escritas, hay lugares donde hay culturas donde a las personas por sus actos se los juzga y quizás no haya cárceles, se los mata. Eso pasa mucho en la vida tribal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? La persona que esté en la eternidad sin Cristo sabe que su comportamiento en la tierra allí no va a haber justamente en la mente mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son excusas, conscientes o inconscientes, que ponemos frente a los hechos. O, yo no sé, no me enteré, no es así, o quizás si se me señala algún defecto, un mecanismo de defensa muy clásico es la proyección. Ah, sí, pero fulano, miralo a fulano, ese es peor que yo, ¿no es cierto? Y siempre tratamos de sacar un poco las culpas de nosotros. Hay muchos mecanismos de defensa que son muy interesantes, pero hacen a la función de la conducta del hombre, que generalmente trata de no enfrentar la realidad de su responsabilidad. Entonces, ahí en Romanos capítulo 2, se le dice que su conciencia lo va a acusar o defender. Pero, ¿en qué puede defenderlo la conciencia? Si sabe que algo falló en la cultura donde él vivía, algo falló de lo que era como norma de vida, que Dios la impuso. Es algo que yo creo así, que Dios pone en esas culturas leyes para la convivencia humana, para la convivencia. Ahora, si llegan a conocer el mensaje del Evangelio, se aseguran la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la función de las misiones, ¿no es cierto? En lugares tan, a veces extraños, que nos resultan a nosotros. Bueno, yo soy un defensor de que alguien salga como misionero en nuestro país. Nuestro país es muy vasto, hay muchos lugares donde no se conoce el Evangelio, podrá haber religión, pero no hay Evangelio. Y aquí tenemos muchas culturas. Eso sí que es transcultural la Argentina, ¿no es cierto? Todas las etnias que hay, todos los grupos que se diferencian perfectamente entre sí, las colonias de algunos inmigrantes. Hay mucho trabajo mundial en el país. ¿Y qué sucede? Los misioneros que hay, los pocos que hay, son mayores, ancianos, enfermos, y muchos templos y muchos lugares de testimonio se están cerrando. Por eso creo que si alguien piensa en salir a la obra del Señor, el Señor se lo va a decir, no se lo voy a decir yo, no se lo voy a decir yo. Pero piense en la realidad de nuestro país. Hay tanta necesidad como en África o en Asia, o como en América. Y ustedes saben cómo es la cultura de este país, de la gente de este país, de los habitantes de este país. Bendecido en su tierra, pero no recibe bendición de Dios la población. Yo con mis años he observado esto, chicos. La población no recibe bendición. Ya fue bendita la tierra, es una tierra pero maravillosa, da para todo, como dicen en el campo. Pero ¿por qué Dios no bendice esta población? ¿Por qué estamos a los tumbos? Primeramente porque creo que los cristianos no hemos orado a Dios para tener gobernantes con los cuales podamos vivir quietos y reposadamente, como dice la palabra. Vivir quietos y reposadamente sería disfrutar
de la vida. Normal, ¿eh? Saber que las leyes se cumplen, que los impuestos van al gobierno y vuelven en obras. Eso es vivir quieta y reposadamente, que justamente funcione la justicia, que las fuerzas de seguridad funcionen, actúen, que no se pasen del otro bando a veces. Eso es vivir quieta y reposadamente. Vivir como muchos países viven, donde las leyes son respetadas. Por supuesto que también hay delitos, pero no en la medida en que estamos aquí. Pero hay otras cosas. Eso en cuanto a nuestra responsabilidad como cristianos, que no hemos orado para tener gobiernos dignos. Y la otra es porque la población argentina es idólatra, es pagana. Rápidamente, bueno, siempre fue pagana a través de la Virgen, ¿no? Nunca le dio a Dios el primer lugar. En segundo lugar, los santos, hay un santo para cada cosa. Quizás en tercer lugar también los ídolos que levantan, como el Gauchito Gil, la difunta Correa y tantos otros que cuando uno viaja al interior se encuentran, ¿no? Está más poblado los testimonios del Gauchito Gil en las rutas que cualquier testimonio religioso de cualquier índole cristiana, ¿eh? Dios no puede bendecir esa cultura. Ahora, ¿cómo se cambia esa cultura? Con el Evangelio. Por eso la Argentina necesita el Evangelio, necesita misioneros. Y no hace falta ser misionero, dejar el trabajo. Yo puedo, como se hace en algunos lugares, sobre todo en países musulmanes, ¿qué se hace? Hay misioneros que van a trabajar, muchas veces a hacer pozos. Bueno, acá hay un hermano en el norte que hace pozos, y con eso también tiene contacto con la población. Hacen pozos en lugares donde hace falta pozos de agua, y otros trabajos van como profesores, maestros de idiomas, castellano, porque conocen el idioma de origen. O sea, sin tanto esfuerzo y erogación, que tampoco a los misioneros argentinos que viven en el exterior les sirve lo poco. Permítame la palabra, pero yo la repito, lo miserable de ofrendas que reciben mensualmente. ¿Saben cuánto recibe un misionero, hermano? Menos que una jubilación mínima. Todos pueden comprobar esto en el campo misionero. Si uno tiene, aparece la lista de ofrendas publicada por FEMA. ¿Y a cuáles son los que reciben lo global? Si alguien no recibe algo especial, recibe una mínima, mucho menos que la jubilación mínima. No se puede estar viviendo tranquilo y sin preocupación y estar dedicado a las almas de esta manera. Por eso no es malo que un misionero trabaje. No es el tema de hoy, pero vamos a llegar, Pero no es malo que Pablo trabajaba. Los discípulos todos trabajaban. Ninguno era sostenido. Volvieron muchas veces a sus trabajos habituales, pero para predicar el Evangelio seguían predicando. No es un pecado eso. No es, al contrario, el trabajo fue creado por Dios. No lo vamos a estigmatizar porque somos misioneros y vamos a trabajar y no estamos confiando en la provisión de Dios. Ahora, si en el lugar donde voy no se puede hacer eso, sí, voy a confiar plenamente en Dios, pero mientras tanto, quizás mi trabajo sea hoy día, ¿cómo se convierte la gente? A través del testimonio de los estudiantes o sus compañeros y las personas mayores en sus trabajos. La gente que viene a la iglesia es gente no ganada por grandes campañas, ni por la radio, ni por la televisión, ni por la folletería, que hay que hacerlo. Es por el contacto personal, el testimonio personal. Pero volvamos al tema de hoy. No sé por qué salió esto. A mí me gusta mucho hablar del tema misionero, porque yo recorro el país, he viajado a algunos países, invitado para predicar y enseñar sobre la familia y los matrimonios, ¿no es cierto? El tema sexualidad. Yo trabajé 30 años en la escuela. Yo tengo una formación de ingeniería, técnico de ingeniería, proyectos industriales, pero cuando la empresa Techin, después de estar muchos años trabajando allí, no quebró, pero muchas obras se pararon y eran todas obras del gobierno, así que quedamos pedaleando en el vacío, muchos técnicos e ingenieros, y tuvimos un año sin trabajar en nada, así que nos tuvieron que despedir. Y yo ya estudiando, había estudiado psicología estando en la empresa, y bueno, me acerqué a la Escuela Evangélica en Villarreal y estuve allí 30 años, trabajando con los chicos de secundaria,
y con los padres. Ahí creé la escuela para padres, porque la mayoría de los problemas de los chicos secundaria tienen sus raíces históricas familiares, ¿no es cierto? Y cuando entra en la familia, encuentra que el fundamento de la familia, el matrimonio, los padres, tienen mucha responsabilidad. Hoy se dice en la cultura general que la familia es el fundamento de la sociedad. No, la familia es una pared. El fundamento son las parejas y matrimonios, sobre todo matrimonios. Si el matrimonio se quiebra como fundamento, la pared se raja. Sí, evidentemente la familia se resquebraja, la familia, porque el fundamento está quebrado, que son la relación de los padres. Y ahí yo aprendí mucho en la escuela por los chicos y con los padres. Y entonces tuve que dedicarme a especializarme en terapia matrimonial y familiar. El Señor fue abriendo puertas, yo no la busqué. Algo que me sorprende siempre, ¿no? Me sorprende siempre. Pero vamos a hablar hoy sobre la restauración de alguien que cayó en el pecado. El gran problema es este. ¿Qué pecado necesita una restauración del tipo que a veces que se piensa, con disciplina de parte de la iglesia, o que la persona pierda su lugar en el ministerio, en el servicio del Señor, sea cualquier cosa que esté realizando, que sea las más humildes? Porque el pecado, como dice el apóstol Juan, si decimos que no tenemos pecado, está hablando de los creyentes, a sus hijitos. Si decimos que no tenemos pecado, nos mentimos a nosotros mismos. Nuestro peor enemigo es nuestra mente. Y últimamente con esta pandemia y antes también, la mente es el blanco del mundo. A mí me gusta mencionar tanto a Satanás, no porque no exista ni que no quiera que exista, ¿no? Primero que no es omnipresente, pero él tiene su sucursal en el mundo entero, porque el mundo entero está bajo el maligno. O sea, que la cultura secular, mundana, son herramientas de Satanás. Todo lo que no es de Dios es de Satanás en el mundo. Por más pinta que tenga de bueno. Por más pinta, porque algunos se confunden con el símbolo del yin yang, ¿no es cierto? ¿Vieron esas gotas negra y blanca que son dos gotas orientales, donde la blanca tiene un punto negro y la negra tiene un punto blanco? ¿Qué significa eso? Y que bueno, sí, está el bien y el mal, pero nada es absoluto. En el bien hay algo de mal y en el mal hay algo de bien. Dejémoslo ahí. La realidad es esta. Somos todos pecadores. Esa es la realidad. Y por supuesto, aunque nosotros somos perdonados por Dios y confesamos nuestros pecados, como dice Juan, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que aparte del perdón hay limpieza. Pero no obstante, el apóstol Pablo, cuando leemos las cartas, vemos que está hablando a cristianos, y tienen sus luchas espirituales, sus pecados. Lean ahí nomás Efesios capítulo 4. No mintáis los unos a los otros, no hurtéis, no digáis palabras deshonestas, no se enojen hasta la locura, no pierdan el control, no pierdan los estribos. 4 pecadillos, pecadillos como diría un español. Sin embargo, ¿qué produce eso? Cuando termina el capítulo, dice, no contristéis al Espíritu. Y aquí como psicólogo cristiano, siempre recalco cristiano, he aprendido una cosa. Muchos dicen, cuando a veces me preguntan a mí si un cristiano puede deprimirse, sí, justamente el tema de hoy es para que la persona que cayó en pecado se deprima. Hay gente que ahí está, el mecanismo de defensa de muchos lo niegan, el pecado. Bueno, por una caidita y bueno, no se puede ser perfecto. O sea, esas negaciones, es el mecanismo de negación. ¿Por qué se deprime el cristiano? Se deprime por las mismas causas que se deprime el ser humano común. Hay una depresión que se llama endógena, orgánica. Vos lo vas a ver en medicina. Es un problema químico del cerebro. La sinapsis, o sea, el contacto de las neuronas se produce por sustancias químicas.
Eso es lo que explican los psiquiatras, ¿no? Los neurocientíficos. Y está compuesto con elementos que no sé si se podrán medir fácilmente con un análisis de sangre o de algún otro tipo, pero sí se mide la ineficiencia. Pero sí se supone que son esos elementos, magnesio, litio, sodio, son los que producen ese contacto, facilitan el contacto. Pero es como que, ustedes vieron que a veces las baterías, ahora no tanto como antes, ¿no? Las baterías de los autos en los bornes se sulfataba, parecía como una cosa que había que echarle agua hirviendo para limpiarlo y que volvía a tener buen contacto, ¿no? Ya eso ya no se usa tanto, no hay más ya ese tipo de problemas. Es como si se sulfataran las neuronas, o sea, le quita el contacto. Entonces, ¿qué pasa? El contacto pasa, la corriente bioeléctrica se lentifica. Entonces la persona se lentifica en todo, en pensamientos, en actitudes, en actividades, en voluntad. Eso es depresión endógena orgánica, que hay que medicar. Y la medicación no es tan fácil a veces de dar en el clavo con qué tipo de variedad de medicación necesita, porque no todos los deprimidos, las depresiones se manejan de la misma manera, depende de la dosis, y aparte porque son distintos organismos, ¿no? Eso es depresión orgánica. Después está la depresión reactiva, que se produce frente a las pérdidas, desde la muerte de un ser querido, la pérdida del trabajo, el fracaso de un examen de estudio, un examen que nos hemos matado estudiando, y si tuvimos la última oportunidad, porque la otra estuvimos enfermos, no pudimos darle el recuperatorio, y bueno, hay una tristeza, una angustia que deprime el corazón, porque es reactiva, hasta que se me pasa, y digo, bueno, perdí la materia, pero la regularidad, veremos después. Eso es depresión reactiva, por lo que ocurre a mi alrededor. Eso ocurre en el mundo. Nosotros estamos en el mundo, nos ocurre. Lo que he dicho no es una cosa ajena al cristiano, ¿no es cierto? Pero está la depresión espiritual, que solamente la sufre el cristiano. Por eso el cristiano sufre más depresión que el mundo. ¿Por qué? Porque cuando yo peco, contristo al espíritu, que me transmite tristeza en vez de gozo. El gozo lo tiene el espíritu, pero yo lo bloqueo. Lo bloqueo con el pecado. Los pecados menores. Yo no voy a matar a nadie ni voy a robar un banco, ¿no? Porque está la otra excusa. Hay personas que, bueno, no es para tanto. David también pecó. Pedro negó al Señor y empiezan a hablar de pecados de otros. Pecados de otros bíblicos y pecados de otros que no son bíblicos, que están rodeándole la vida cotidiana a algunos, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice? El caso de David, ustedes lo conocen bien. David no cumplió con su rol de jefe de guerra, de líder militar de su pueblo, y se quedó en el castillo, en el palacio. Y bueno, vio a una vecina que se estaba bañando y la codició. Como rey nadie desobedecía nada, así que tuvo relaciones con ella. Pero justamente quedó embarazada y el marido estaba en el frente de batalla. O sea, ahí fue un pecado, adulterio, mentira, porque en el sentido de que él negaría todo, pero era realidad. Ahora le llama al general, que está al frente de la batalla ya, y le dice que, perdón, él hace que el marido venga y tenga relaciones con ella para que ocultar, que pareciera que el marido fue el que la embarazó. No, todo una mentira, una trama, ¿no es cierto? Muy de película. Pero el marido era un hombre íntegro, esa es la palabra que lo definía, íntegro. Entonces no creyó que era digno de estar con su mujer disfrutando de la sexualidad cuando sus compañeros estaban dando la vida en el frente de batalla. Cualquiera hubiese dicho, pero escuchame, otra cosa no puedes hacer acá, disfrutar a tu mujer, después ya volverás al frente. Y durmió en el umbral. Cuando David se enteró, fue tanto el odio que sus planes no resultaron, que lo mandó al mismo general que lo pusiera en el frente de batalla en el lugar más peligroso, en el cual murió. Codicia, adulterio, asesinato. Pero el pecado comenzó a consumir sus huesos. Lean el Salmo 51. Salmo 51. Evidentemente,
la parte espiritual es tan importante, fundamental en cristiano. Nosotros nos manejamos, por supuesto, tenemos una conciencia de bien y de mal, nos manejamos con los mismos parámetros que se maneja el mundo para todas las cosas. Pero como dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, o antes, el versículo 1, que nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea, tenemos capacidad para juzgar. Nadie nos puede juzgar a nosotros, a no ser que cometamos un crimen. Nosotros nos juzga el Señor, pero en cuanto a las cosas de la vida, a dar una opinión, tenemos sabiduría de parte de Dios, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Algunos dirán, pero yo la mente de Cristo, ojalá tuviera la mente de Cristo. Entonces un joven nos lleva al tema de los exámenes. Yo, si tuviera la mente de Cristo, le contestaría a mi profesor como Jesús le contestó en el templo a los religiosos. No es esa la idea. Es tener valores espirituales, tener criterio divino para juzgar todas las cosas. Nosotros, todos los actos físicos o mentales, como los pensamientos, por eso el tema del pensamiento es un tema muy serio, porque fíjense, había 10 mandamientos, más también había, ¿no? Pero Jesús toma esos mandamientos y dice, ¿qué se dijo en el Antiguo? Más hay pensamientos que, había mandamientos que eran casi contradictorios con los 10 mandamientos. Había que odiar al enemigo. Yo digo, amen al enemigo. No era cuestión de abrazar y dar un beso al enemigo, era cuestión de devolverle bien por mal. Bendecirlo. ¿Qué significa bendecirle? Hablar bien de él con otras personas, porque a veces cuando tenemos a alguien que no nos cae bien, siempre descubrimos las cosas malas o los defectos. No encontramos una virtud. Cuando alguien nos cae mal en todo, pareciera, ¿no? Bendecirle, devolverle bien por mal, cosa que se va a sorprender. Bendecirle significa hablarle a Dios y también en oración por él, y también a aquellos que nos rodean. Devolverle bien por mal es hecho. Si se presenta la oportunidad, hacerle un bien. Y también orar por él. Eso ya es con Dios directamente, ¿no? Ese es el amor al enemigo, al que se declara enemigo nuestro. Nosotros no podemos tener enemigos. Ese juicio, esa forma de ser, también está tocada por el Señor en cuanto al adulterio. Dice, no adulterarás. Pero ahí cuando se hablaba del adulterio, se hablaba del hecho, como cuando trajeron a la mujer misma tomada en el acto mismo de adulterio. No trajeron al varón, esa era la cultura de aquella época, ¿no? Injusta. Y Jesús le dijo, no, miren, la cosa es mucho más seria. Si alguien deseó a una mujer en su corazón, ya cometió adulterio. El estándar, la varilla del Señor para el salto espiritual es mucho más alta. El estándar del Señor es alto, más alto que la ley del Antiguo Testamento. Nosotros eso lo sabemos. El mundo no lo sabe. Por eso Satanás trabaja tanto en la televisión y en el celular y en las redes con los mensajes a la mente. Sobre todo, ustedes saben bien que hoy el gran problema de muchos padres es que tienen que pedir el auxilio de algún técnico en computación para que bloquee el teléfono de los chicos y de los jóvenes, cosa que a mí los jóvenes después saben de bloquearlo por los sitios pornográficos que se meten. Los sitios pornográficos que se meten. Y hoy se ve mucha pornografía. Y no solamente los chicos, lo ven los grandes. Y no solamente los hombres, también lo ven las mujeres. Ha invadido la cultura y ha destrozado vidas prematuramente. Ha destrozado matrimonios. Hasta se ven en noticias y se ven en películas que uno u otro descubre que la esposa o el esposo le engaña con el celular con otra persona o le descubre que ve pornografía. Y eso si no se llega a un acuerdo, eso termina con la pareja. Un acuerdo en cuanto a que dejemos de hacer las cosas que están mal, ¿no es cierto? En cuanto a como decíamos, en cuanto al pecado, hay una forma de reaccionar.
¿Qué pasa? Hay pecados la mayoría de los pecados se descubren, son pocos los que se confiesan. David no confesó nada primero, fue descubierto, ya recuerdan la historia, ¿no? Aparte, ahí está, cómo juzgaba la actitud de otro. Natán, cuando vino a contarle la historia de que había un hombre que tenía 100 ovejas y para comer se comió la única ovejita del vecino, se crispó en odio y dice, esa persona hay que matarla. Ese sos vos, le dice. Que vos tenías muchas mujeres en palacio, que fijaste en la única mujer que tenía Urias Eteo. Y ahí se lo destruyó. Ahí lo destruyó porque lo puso en evidencia. Ahora, él tuvo que ser descubierto por Dios. Y eso a veces me sorprende, ¿no? Pero lo maravilloso de Dios. Para ser utilizado por Dios. Él había sido ya utilizado por Dios. Maravillosamente, poderosamente. Es el rey que más se ha destacado en cuanto a... Hoy nadie dice rey, el Dios de Salomón, el Dios de David. Que Salomón tenía sus cosas también, fue sabio en pedir la bendición de Dios en cuanto a su sabiduría, pero que su vida se desbarrancó. Ahora, los pecados pueden ser descubiertos o confesados. El camino de la confesión tiene una solución más rápida y es más entendible y es más comprensible, no probable, pero sí comprensible a aquello que lo escuchan. Aún los damnificados, si es un pecado de engaño, de infidelidad, cuando alguien confiesa, ese espíritu que hace confesar al pecador es el espíritu que da también espíritu de perdón. No es fácil, no es fácil. Por eso hay que medir bien cuál es mi conducta de fidelidad, porque si yo no soy capaz de contenerme, las consecuencias pueden ser dramáticas. Entonces están los arrepentidos, están los orgullosos. Por ejemplo, en Lucas 15, el hijo pródigo, ¿qué hace? Se arrepiente. Se da cuenta que en todo pecado, primeramente, ofendemos a Dios. Es pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Esa fue la idea que se le puso en la cabeza y en el corazón. Producto del corazón, de su conciencia, ¿no? Algunos dirán, bueno, se tuvo que quedar sin nada y estar en medio del chiquero para darse cuenta. Y sí, a veces Dios nos envía el chiquero para darnos cuenta de lo que hemos perdido, ¿no? Y ellos son orgullosos. Dicen, no, yo no tengo pecado. Y se engaña a sí mismo. ¿Se acuerdan de los dos que subieron al templo? Subieron los dos al templo, el fariseo. Hasta dice, yo no sé cómo ese publicano. Ese no volvió justificado. Pero el publicano que dijo, Señor, sé propicio a mi pecador. Él salió justificado. Él no se comparó con nadie, se comparó con Dios. Su pecado lo comparó con la santidad de Dios. Pecado es pecado por donde se lo mire. Es así, no hay vuelta de hoja, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que dice hay pecados groseros y pecados inocentes, o aún se habla de mentiras blancas, mentiritas blancas, para no hacer un daño. Y acá, por ejemplo, vos sos estudiando medicina, en otros países las cosas se dicen como son. Hay un diagnóstico, llaman a los familiares, si el diagnóstico tiene que manejar a los familiares, después se lo pasarán al enfermo, pero si es cáncer, es cáncer, ¿eh? Si es una enfermedad venérea, es una enfermedad venérea, ¿eh? No dan vueltas, acá le dan vueltas. Hay como temor a ofender y lastimar. Y la palabra cáncer por mucho tiempo nunca se pronunció. Estaba mal, estaba muy mal. Y no se decía cáncer. Y hoy es una palabra que se maneja todos los días porque hay una gran cantidad de tipos de cánceres. Hay mucha gente joven y niños que tienen cáncer. La verdad es verdad. Por eso el creyente tiene que ser veraz. Esa es la palabra, veraz. Como decía, algunos le llaman pecado grosero de pecados inocentes. No. Realmente el pecado grosero comenzó como pecado inocente, o varios pecados inocentes. Uno es como que se va acostumbrando. Es como aquel que tiene acceso al dinero en una empresa, o es cajero de algo, empieza a robar de a centavitos, de pesitos, que no se notan en el balance,
¿Por qué? Porque después cuando se cierra la caja está un saldo a favor por error de caja, no sé cómo es eso, pero algo escuché de eso, que para que no se muestre que hay un faltante puede haber un error, entonces es comprensible. Pero a veces esas personas se creen que pueden ir más allá, entonces cuando son descubiertos y pierden un trabajo por codicia, ¿no es cierto? Entonces pasan de un pecado real, quedarse con el vuelto, a veces uno ve, ¿no? En los negocios, cualquier negocio, los vueltos, eso es robar, es hurtar, aunque con la condescendencia del otro, sin embargo tiene que ser al revés. Si hay que descontar para abajo y rebajar el valor si no hay monedas para dar el vuelto, ¿no es cierto? Eso está en la ley escrito, o en algunas instituciones o empresas, ¿no? Hay dos modelos de bíblicos. Está el arrepentimiento, como, si bien, generalmente, como decíamos, la mayoría de los pecados groseros, que merecen disciplina de la iglesia, son descubiertos. Se analiza si hay arrepentimiento. El arrepentimiento no es simplemente palabras ni lágrimas. Por eso hay un tiempo de disciplina. Y el tiempo de disciplina se ve. Cuando alguien es disciplinado por un pecado, lo que se le aconseja es que siga asistiendo a la iglesia. No participe de la cena del Señor y tampoco participe en ningún ministerio o servicio que estaba realizando. Si hay arrepentimiento, va a seguir viniendo, aceptando la disciplina. Porque la disciplina no es un castigo, apunta a la restauración. Tiene dos caminos. Uno, para el hermano que ha caído. Y otro para la congregación que vea que el pecado tiene un fin triste. No es que se hace público para escandalizar. Aparte de usar palabras acorde, no cualquiera puede comunicar una disciplina. Tiene que ser alguien con mucha delicadeza, sin decir ni ocultar, pero no hace falta detalles. Simplemente no hace falta detalles. Simplemente que los ancianos hemos encontrado que el hermano ha confesado un pecado que debe ser disciplinado. El tiempo se verá. Ya mismo Dios ahí va indicando. Uno lo vive por experiencia, ha tenido que disciplinar y el tiempo demostró que tenemos que hablar entre los ancianos. Me parece que es tiempo de levantar la disciplina. Aunque la persona nunca lo pidió, nunca lo pidió. Y se ve su vida, se ve que no perdió comunión con los hermanos, y los hermanos con él tampoco, porque cuando alguien confiesa y se arrepiente, hay condescendencia, hay cariño de parte de los hermanos, no es lástima, da la palabra misericordia, ¿sí? Pero no es lástima, es como dice el apóstol Pablo allí en Gálatas capítulo 6. Si alguno hubiese cometido una falta, cualquier índole, puede ser un pecado leve o un pecado grosero. Ustedes que son espirituales, a veces yo pienso si esa palabra de Pablo es un poquito irónico, capaz que yo estoy interpretando con nuestro vocabulario del moderno, ¿no? Ustedes que son espirituales, restáurenlo. Y yo creo que sí, que había Galatas espirituales, aunque en Corinto había gente que sabía que alguien estaba cometiendo un horroroso pecado de adulterio intrafamiliar, sin embargo nadie decía nada. A veces algunos podemos llegar a ser cómplices del pecado de otros, ¿no? Y ponernos en lugar de aquel que ha caído. Es interesante lo de Gálatas, hermano, porque enseguida apunta a nosotros, de Gálatas capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, esto es muy amplio, dicen los especialistas, pecado, habla de pecado. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, ponerse en los zapatos del otro. Empatía. Cuando alguien tiene que ser, no digo juzgado, pero sí analizado su pecado, nosotros como ancianos, como pastores, no somos superiores. Nos tiembla el pulso a nosotros. Nos vibra el corazón. Porque yo podía estar en esa también. ¿O qué?
¿Soy inmune? ¿Soy endeble? Yo podía haber caído también, como casi como mucho. Y doy gracias a Dios cada día que el Señor me libre de la tentación. Porque dice la palabra, no tomamos tentación que no sea humana. Más fiel es Dios que justamente con la tentación te dará la salida. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la salida, chicos? En los lugares donde hay cerros y montañas, en Córdoba hay algunas ciudades como Carlos Paz que tiene, donde hay muchas bajadas, y a veces, vieron cuando uno se acerca a un peaje y dice que pruebe los frenos, bueno, allá van avisando que viene una pendiente que pruebe los frenos, y a veces fallan los frenos. Y hay salidas que son no para transitar, sino que son salidas de aviso que alguien que perdió, no tiene frenos, en pocos kilómetros se encuentra una salida de salvataje, que es un camino que ha sido cavado y lleno de una grava liviana, unas piedritas, poles, donde el camión aún entra, y esos poles, como también esa salida es algo en su vida, y esas piedritas frenan las ruedas. Eso siempre me hizo imaginar a mí la salida de parte del pecado, de parte de Dios que presenta para el pecado. No se toma tentación que no es humana. Nos vamos de cabeza al pecado. Pero cuidado. Están los carteles que me avisan que viene una salida. Cuidado que eso tiene un mal destino. Yo podía no hacerle caso. Realmente que cae en pecado no le hizo caso a la salida. No le hizo caso a la salida. Yo no te voy a obligar a la salida. No te voy a poner una pared para que frenes o te estrelles y no peques. No. Nos ha hecho libres de libre albedrío para tomar decisiones, ¿no es cierto? Ahora, cuando alguien confiesa su pecado, el segundo paso es, el objeto es restaurarlo. Siempre restaurarlo. Y en el caso de David ya lo hemos visto, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el proceso de restauración? Hay lograr que la persona se arrepienta. Fíjense una cosa, volvemos un poco al punto de partida de la conversión. Hoy predicamos el Evangelio y a ustedes tienen que pasar lo mismo, chicos, cuando dan testimonio. La gente tiene que darse cuenta, en comparación con la santidad de Dios, que son pecadores. Y saber que su pecado es algo que ofendió a Dios, pero más que nada también lo condena a él o a ella eternamente. Entonces, al comprender el efecto del pecado, porque cuando uno se arrepiente de algo, cuando ve las consecuencias del pecado en otro, o la ve en uno, si uno se pescó una enfermedad por un pecado, ¿no es cierto? Dice, ¿por qué lo habré hecho? Señor, ¿cómo volvería a vivir ese momento para no hacerlo? Hay pecados que a veces cuesta arrepentirse, darse cuenta de la gravedad para Dios del pecado. Por eso cuando predicamos el Evangelio, tenemos que decir a las personas que tiene que haber una decisión, se reconoce que es pecadora y que Cristo puede limpiarlo, que lo va a limpiar por la fe. También tiene que haber una decisión de no volver a pecar. No quiere decir que no vaya a pecar, pero tiene que haber una decisión, un compromiso delante de Dios. Tiene que pesarle, tiene que angustiarle el pecado. Al cristiano le angustia el pecado, tiene que angustiarle el pecado. Por eso viene el arrepentimiento. Con el arrepentimiento, si el pecado es grave y es público, viene la humillación. Claro. Pero con la humillación, como decíamos antes, hay una consideración de parte de la membresía, de los hermanos. Viene el consuelo de Dios. Si hay arrepentimiento, viene el consuelo de Dios. Viene la tranquilidad del espíritu. Es un mecanismo de defensa del Señor, ese. Un mecanismo que actúa con la mente y con el espíritu, con el corazón. Consuelo de parte de Dios. Pero además, ¿qué sucede? O si volvemos al tema de la predicación del Evangelio. Ahí en Romanos, Pablo empieza a hablar, ¿no es cierto? En el capítulo 3, sobre la justificación. Ya en el 4 da lo que causa la justificación. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, una serie de bendiciones que aparecen en los primeros 7 versículos. La justificación es parte de Dios. Él nos ve como que no hubiésemos pecado.
aún así, al cristiano que peca, lo limpia, perdona, como dice 1 Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, de justificarnos porque hemos confesado y limpiarnos de toda maldad. Ahí viene la regeneración. Y volvemos a empezar en comunión, a empezar en comunión, no es que nos volvemos a convertir. Hemos perdido la comunión con Dios y hemos perdido un poco la comunión con los hermanos cuando hay un pecado oculto. Le esquivamos. No nos agradan las reuniones en general. A veces aún los compromisos sociales nos sentimos incómodos por los temas de conversación. Capaz que estamos acostumbrados el que peca está acostumbrado en el mundo, en un trabajo secular, a un lenguaje que él también se asoció. Entonces, cuando está en un ambiente cristiano social, ¿no? A veces no se piensa en los grupos o reuniones sociales, la conversación es sana. A veces parecería para el mundo una conversación tonta, pero es así. Nosotros disfrutamos ese tipo de conversación, ese tipo de temas. Y de ahí viene, luego de la regeneración, viene la santificación, que lo trata Pablo en el capítulo 6, y 7 y 8 de Romanos. Si quieren hacer un estudio justamente cortito de justificación, salvación y santificación, vean esos 4 capítulos. John Stott tiene un pequeño libro que se llama Hombre Nuevo, que trata esos 4 capítulos. Maravilloso. Aparte de John Stott, todo lo que pueden encontrar en John Stott, y ustedes que son estudiantes, chicos, hay un libro que no pueden dejar de leerlo. 2. Cristianismo básico de John Stott. Y el otro, más chiquito, pero poderosamente psicológico, Creer es también pensar. Creer es, fíjense qué importante, y ahí trata justamente la importancia en la mente en la vida del cristiano. En creer es también pensar. Así que debemos ser comprensivos con el que ha caído, porque puede haber sido yo. Ese tiene que ser el espíritu que mueva a los cristianos frente a aquel que ha caído. Yo no sé si los discípulos supieron que Pedro había negado al Señor. Quizás no tenía mucha autoridad para decirle nada, pues que habían huido ellos, ¿no? Pero quizás Pedro lo confesó. Y algo vieron cuando Jesús habló con él a solas, ¿no es cierto? Allí en la playa, al final. Pero tengamos presente esto. Una disciplina no es castigo, es restauración. Pero es triste, es doloroso, para todos. Por eso a los jóvenes y a los no tan jóvenes, porque el mensaje se dice siempre a los jóvenes, pero no. Huyan de los deseos juveniles, pero ¿por qué se llaman deseos juveniles? Porque empiezan en la juventud, que nos acompañan toda la vida. Y es muy triste, justamente, que un deseo juvenil lo tenga un adulto, o lo tenga un viejo. Porque el deseo juvenil, todo lo que es esa atracción pecaminosa, nos acompaña toda la vida. Dios les bendiga, chicos, y Dios bendiga sus estudios. Piensen esto. Dios les ha dado una capacidad, una vocación. La vocación es espiritual. Lean el capítulo, el Salmo 121, siempre me olvido si es el 121 o el 21. Hay un salmo que yo siempre se lo leía a los chicos en la escuela, cuando hacíamos orientación vocacional, ¿no? Perdón, el Salmo 25, no sé por qué es el 21. El Salmo 25, justamente hasta el versículo 12. Para mí es el Salmo de la orientación vocacional. El Señor enseña al hombre su camino. Y todos tienen una vocación diferente. ¿Por qué? Primero porque esa forma de ser feliz, trabajar en lo que a uno le gusta y estudió, es una cosa indescriptible. Pero además usted se va a encontrar una esfera visional. O sea, pueden llegar a personas que otra persona no va a llegar. Colegas que otros no pueden llegar con el mensaje del Evangelio, van a llegar a ustedes. Perdón, la perorata. ¿Cuánto hablé? No sé cuánto. Pero me gusta hablar. Dios les bendiga, chicos. Muchas gracias por la invitación. Y no cedan a la tentación. Siempre, como dicen, tiene un sabor dulce, pero un dejo amargo. Siempre el pecado tiene un sabor dulce, pero un dejo amargo. Nadie está exento.
Nadie puede subirse a la cúspide y decir, sean como yo. Pablo cuando lo dijo, no dijo, sean tan santos como yo, dijo, aprender de mí como yo de Cristo, pónganse a mi lado, hacer lo mismo que yo, aprender de Cristo. No era el intermediario él, entre nosotros y Cristo, no era el super ejemplo él, no, él se ejemplificaba como aquel que buscaba el modelo en Cristo. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Bueno, muchas gracias, Osvaldo.